uso de mi lenguaje. Estoy abriendo muchos círculos y los voy a cerrar todos enseguida. Dicho lo cual, solamente en mi vida me arrepiento de una cosa, y es una columna que escribí exactamente hace 10 años, 2015, en otro medio de comunicación que va cambiando de nombre en función de situación empresarial, en el diario de papel que tenían, y escribí una columna muy agresiva contra Eduardo Madina, que se llamaba Madina, la mirada del odio, y yo no tenía nada en su contra. El caso es que me salió tan bien. Fijaos que yo no... Ayer me decía Xavi Ríos en una entrevista que me hizo y que ya está colgada en su canal, Ríos Televisión, acerca de mi humilde libro, y que os invito, si queréis, a que la vean. Escribe usted muy bien y tal, me ha sorprendido. Bueno, no sé si escribo bien o no. Es que, hombre, vamos a ver, no me defiendo mal, pero no soy tampoco, no sé qué deciros, ¿no? Con quién compararme. Aquella me quedó especialmente bien escrita encima, y aquello de Madina, la mirada del odio, que me trajo problemas, y tuve que reconocer que es la única vez en 30 años que me salí del mapa. Dicho lo cual, no tengo nada, probablemente ni él ni su gente, a lo mejor, él a lo mejor ni se acuerda, ¿no? Y gente que siempre han tenido buen trato con él, pues a lo mejor todavía se acuerdan de esa columna y les cuesta saludarme. Hay uno, por cierto, en un puesto muy destacado en el Partido Popular, que yo creo que sí se acuerda, porque cada vez que me ve procura mirar para otro lado. Pobre hombre, si es un interino más, él sabrá por qué lo hace en el PP. Fijaos lo que os estoy diciendo. Bueno, Madina no tengo nada ni a su favor ni en su contra, pero ayer hizo lo que haría cualquier demócrata en una formación política, como si es en un club de tenis o en un club de golf: expresar su desazón, y algo más que su desazón, de una forma muy educada, porque Madina es un tío educado, diciendo que, bueno, que ni con el PSOE de Zapatero, ni de Felipe, ni de otras épocas, se habían visto gentuza, escoria, basura, mafias, gángsters, como las que se están viendo ahora desde que Pedro Sánchez Pérez Castejón primero recuperó con una urna falsa le echaron, y después, un año después, recuperó la Secretaría General. Ahora vamos a ver cómo la recuperó. Ya está contado, pero igual ahora es más pertinente que nunca volver a contarlo. Y los 7 años que lleva en el gobierno. Salió ese orangután. Ayer, por cierto, hubo otro lío. Claro, como el tío está todo el día tuiteando y no atiende a lo que tiene que atender, pues ayer hubo el enésimo lío en una línea de alta velocidad o en varias, ¿no? Les llamó, lo más suave que les llamó fueron resentidos. Ahí ya no se admite, no se ha admitido nunca, pero menos que nunca, ni un solo comentario crítico acerca del caudillo, acerca del... Voy a utilizar una metáfora, no quiero comparar a Pedro Sánchez con Hitler. Líbreme Dios de comparar a Pedro Sánchez con Hitler. Nunca recibirán mi aprobación los que hacen eso, pero... Metáfora digo, igual que digo caudillo, conducator, pues el Führer, ¿no? Entendido como tal, el sentido, bueno, pues de alguien que tiene pues el poder absoluto en una organización. Por eso digo lo de solo Sánchez. En cambio, les veo muy suabones con Leire, como les veo muy suabones con otra gente. Joder, al Tito Berni, por mucho menos de la que les está liando Leire, que es la auténtica bomba lapa en los bajos del Partido Socialista, a Tito Berni, total, por puterillo, y no sé si era él, seguro que no era él, pero se veía en esas fotos alguno que estaba inclinado, metiendo la nariz, no sé dónde la estaban metiendo el hociquillo ahí, no sé si en unos papeles o algo que había encima de una mesa. Se los cepillaron en 0, a históricos como Leguina y como Redondo Terreros se les han cepillado en 0. Otros no esperaron a que se los cepillaran. Mi amigo José Luis Corcuera, exministro del Interior del Reino de España, del Gobierno de España, entre 1988 y 1993, que sigue siendo socialista hasta que se muera, pues se fue con toda la dignidad. No tanto de la devoción socialista, que de eso jamás se irá, y me parece bien, porque por encima de socialista, a mí me dijo aquí un día, en más de una hora de conversación que tuvimos, que era un patriota. Incluso por encima de su devoción por la ideología socialista estaba su devoción y su amor por España. A ver si te enteras, Pedro, a ver si aprendéis un poco de algún socialista digno, que algunos hubo en el pasado reciente. A esta Leire la están tratando... Ya os dije ayer que no reportaba a Santos Cerdán, esta reportaba directamente a Perico, reportaba a Pedro Sánchez. Y eso después de haber apoyado otras opciones, Pachi, en aquellas primarias famosas, porque, como bien reconoció ayer o anteayer, que estuvo con Eduardo Inda y con Luis Valcarce, pues si yo a quien conozco más es a Pachi, joder, si yo soy de Portugalete, al que más conozco es a Pachi. Decía el pájaro el otro día, Pachi nadie,
Pachi Nadie decía, sí, la conozco como militante. ¿Quién os dijo aquí, quién fue el primero que os dijo? Y lo dije gracias a Miquel, que fue el primero que me alertó en el chat, y luego después de comer lo comprobé con mis amigos de Bilbao. Sabéis que yo estoy muy pasado por el País Vasco, tengo muchísimos amigos, más que en el País Vasco, en las Vascongadas, sobre todo en Vizcaya y en Bilbao. Y me dijeron, sí, hombre, tienes un rato, te vamos a contar quién es la paisana esta, entre Bilbao y Baracaldo y tal, y joder, me contaban unas cosas, no las he contado todavía, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Sí. Bueno, a lo mejor no es tarde que la semana que viene cuente alguna, ¿no? Las mismas que está contando el alcalde ahora de Vega del Paz. Bueno, pues esta se pasó con armas y bagajes inmediatamente con lo que fuera por los tobillos, corriendo. En cuanto Pedro Sánchez se hizo otra vez fuerte en el partido, se pasó al sanchismo y desde entonces ha sido la jefa de, digamos, su guerrilla o su grupo de operaciones especiales. Ayer volvimos a saber algo que ya sabíamos, pues no será porque José Manuel Villarejo no lo ha contado 157 veces o 157.000 veces, que una de las cosas por las que Pedro Sánchez, que no era el lápiz más afilado, precisamente ni el más listo, de todos aquellos a los que llamaban los niños de Dios, gracias José Luis Corcuera, porque fue el primero que me alertó y que me hizo el mapa, la hoja de ruta de aquellos tiempos, Antonio Hernando, a este impagable cabeza de chorlito que es Óscar López, al propio Pedro Sánchez, le llamaban los niños de Dios porque estaban siempre alrededor de Pepiño, porque a Pepiño siempre le gustaba tener alrededor a chicos un poquito más jóvenes que él y como estos, ¿no? Como estos, que no sé en qué estáis pensando, no son un prototipo, porque os conozco y algunos seréis mal pensados. Bueno, siempre tenía, porque eran los recaderos los que le llevaban los papeles, los que le llevaban el maletín, los que le abrían la puerta, los que le abrían la puerta del coche. Don José, ¿qué necesito? Don José, lo que usted quiera, don José, lo que usted diga, don José, y tal. Bueno, pues asciende en flecha a toda velocidad, saltándose 7 etapas de las 10 que tiene la carrera. Pues, según ha contado muchas veces José Manuel Villarejo, ayer, por ejemplo, Aitor Guisasola volvió a repetir en su canal una entrevista que le hizo hace no mucho tiempo a Villarejo, donde volvía a contar la película de Sabiniano, que en paz descanse, del padre de Begoña, de los puticlús y las saunas gays de Madrid, de todo lo que se grababa, de que Sabiniano, según Villarejo, siempre según Villarejo, era un colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no sé si de más sitios, y tenía la hostia de material, y parte de ese material, pues desde el minuto cero estuvo en posesión de ¿quién? De su yerno. No porque Sabiniano, según dicen, le tuviera un cariño especial a este personaje, sino porque, hombre, su hija era su hija, y como, no sé si... Leí en algún sitio hace algún tiempo que Sabiniano pensaba en el fondo de Pedro que era un inútil o que, bueno, pues era un piernas. No digo que estuviera muerto de hambre porque era de una familia pijilla, pero semipijilla, ¿no? Jugaba en el Magariños, le dieron el título de económicas, no, de ADE, de aquella manera en el María Cristina y tal, que tampoco, oye, tenías que tener, bueno, pues unas ciertas posibilidades económicas, pero al lado de Sabiniano, que se había forrado, un tío de provincias que había venido a Madrid, se había metido en los bajos fondos y se había forrado a cuenta de ese negocio, pues un piernas. Y su hija, que lo decía en aquella época, hace más años que la tos, su hija no le valía cualquier cosa y su hija estaba acostumbrada a un modo de vida y a Sabiniano no le preocupaba que se hubiera enganchado de este piernas porque, claro, porque a lo mejor podía perder calidad de vida. Entonces Sabiniano fue quien en los primeros años custodió no solamente los pasos y le puso el viento de cola para que le fuera lo mejor posible en la vida, no por él, sino por su hija, sino que además le financió pues, la primera campaña, por ejemplo. Y luego el rollo del Peugeot. Esta película, esta gilipollez de no, y se fueron por las agrupaciones y resurgió como el ave fénix porque hicieron un trabajo de campo, recorrieron España entera y un cojón de pato filipino. Lo que tenía eran kilómetros y kilómetros y kilómetros de cintas y de vídeo. Sexo, mentiras y cintas de vídeo. Cintas de vídeo, algunas, que estas sí que tienen muchos años, casi tantos como aquellas, van estos días ofreciendo por redacciones, como la que le ofrecieron a Pedro J., que es una de las 1000 que es más antiguas que la tos. Según la interpretación de Villarejo y de muchos otros más actores que tienen que ver con la política, con lo que antes hablamos, la seguridad del Estado y tal, fue la manera más directa, más rápida y más letal que encontraron, porque sabían tanto de tanta gente
que prácticamente le iban abriendo todos los tornos hasta que llegó, primero recuperó la Secretaría General del Partido Socialista Delincuencial Español y después pues la presidencia del gobierno se la dieron hecha, gracias a ese buen amigo, al señor de Prada, que metió ahí de random un párrafo que luego lo tacharon, que tenía que ver con la corrupción del PP, gracias a la idiocia del que gobernaba y al bolso de la que vicegobernaba, que en realidad era la que gobernaba, ella y su camarilla, que se fue a tomar unas copas el día que le echaron a patadas en el tafanario de la presidencia del gobierno, y de aquellos polvos vienen todos estos lodos. Yo sigo insistiendo, frente a los que pensáis que esto va a durar hasta el 2027, creo sinceramente que ahora es cuando nos vamos a divertir, porque ahora ya, y perdonad el casticismo y saludo ya Cepeda, podría estar mucho más tiempo, pero hay más días que longaniza, y todos los datos que tenemos en la cabeza, no os preocupéis, que los pondremos a vuestra disposición. El Partido Socialista Delincuencial Español, como esos barcos, pensad en el Titanic, donde estaba tocando la orquesta, los Óscar López y los Óscar Puente y los Bolaños y toda esta gente, hasta que ya tenían glub, 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 el agua al cuello, como esos barcos que se hunden, como esas organizaciones que se descomponen, como esas familias que al final, sea por una herencia, sea por lo que sea, se descomponen también, y donde todo era paz y armonía hasta hacía muy poco, de repente empiezan a bofetadas. Esta gente ya están a hostia limpia, ya nadie conoce con perdón en ese partido ni a su puñetera madre. Y lo mejor todavía está por llegar. Don Juan